Días, senadoras, senadores que son miembros de la Comisión de Hacienda y a todos los presentes. Me presento un poco, soy Javier Balbuena, ocupé el cargo de presidente de la CONAXAR hace algunos años y bueno, ahora estoy trabajando con estas personas que me buscaron un poco para encontrar una explicación legal al respecto de lo acontecido en la Comisión Nacional de Juegos de Azar. Voy a tratar de ser lo más breve posible para que usemos correctamente el tiempo y explicarle que la CONAXAR y los juegos de azar tienen una ley que data del año 1997, en donde se establece el régimen jurídico para la explotación de todos los juegos de suerte y azar en el país, y también se establecen las funciones de la CONAXAR. En ese ámbito de cosas, la CONAXAR tiene las funciones de planificación, la función de control, fiscalización y de cobro de cánones. Esas son las funciones de la CONAXAR. También tiene la función de reglamentar cada uno de los juegos que operen en el país. También hay artículos que hablan de cuáles son los juegos que pueden ser autorizados por la CONAXAR. Entre ellos son los juegos conocidos como la quiniela, apuestas deportivas, los casinos, los telebingos. Y también hay artículos que establecen la capacidad legal de los municipios de autorizar también algunos juegos. Entre ellos, las máquinas en salas de juegos de azar, como bien lo dice la ley. Entonces, ahí donde se presenta una situación que nosotros estamos hablando del derecho público, estamos hablando del derecho administrativo, en donde solamente las autoridades pueden hacer lo que la ley expresamente le permite. Entonces, cuando hablamos que la ley habla que los municipios pueden autorizar máquinas en salas, la ley ya determinó el lugar donde deben operar estas máquinas. Es decir, solamente en Paraguay, por medio de la ley, está permitido que las máquinas operen en sala. Tal es así que hay dos decretos y en particular uno que data del año 2015, el decreto del 3083, que reglamenta el funcionamiento de estas máquinas en sala, prohibiendo el acceso a los menores y una serie de controles en donde se establecía también un proceso para la aplicación de tecnología a estas máquinas, ¿verdad? Pero siempre dentro del ámbito municipal. Desde el 97 y hasta octubre del año pasado, las máquinas eran autorizadas exclusivamente por todos los municipios de la República, ¿verdad? Con sus virtudes y con sus defectos, porque también tenemos que reconocer algunas falencias en ese proceso. Para conocer la situación de todas las empresas de juegos de azar, incluyendo la cantidad de máquinas que existen en todo el país, inclusive la clase de máquinas, la CONAXAR, bajo mi presidencia, había aprobado el funcionamiento del Registro Nacional de Operadores de Juegos de Azar. Eso empezó a funcionar más o menos por el año 2014, en donde hubo un acatamiento, no sé si el 100%, pero por lo menos 90-95%, y todas las empresas desde aquel entonces se registraban y decían qué juego estaban explotando, quiénes eran sus accionistas, qué cantidad de máquinas tenía, si era justamente el tema de máquinas. Y con eso, en un momento dado, pudimos inclusive compartir con la sociedad y con las demás autoridades del Estado qué cantidad de máquinas teníamos y qué cantidad de empresas había en el Paraguay, dato que antes de eso no se tenía. Bueno, en octubre del año pasado, la CONAXAR dicta la resolución número 34/2020, en donde le autoriza a una empresa privada la explotación con intervención, unos términos medio raros, la explotación con intervención en máquinas electrónicas de juegos de azar, autorizándole a esta empresa al censo, al catastro, a la autorización, porque entre comillas hace que esta empresa autorice el funcionamiento de máquinas en lugares realmente que no corresponden. Y digo que no corresponde, presidenta y senadores, ¿por qué? Porque se acuerdan que al principio dije que por medio de la ley las máquinas deben estar en salas.
y por medio de esta resolución y violando la misma ley y los decretos que reglamentan el funcionamiento de las máquinas, se autoriza a la salida de estas máquinas de las salas y al funcionamiento en despensas, en copetines, en bares, lo cual, primero que en el mundo entero se está luchando contra esto, y Paraguay ahora en el año 2021 dice, no, creemos conveniente que se autorice esto en vez de luchar contra ese flagelo, ¿verdad? Bueno, ¿y qué ocurre ahí? Y mi criterio particular al respecto es que con eso la CONAXAR tercerizó sus funciones, pudiendo ejercerla por sí misma. ¿Y qué significa eso? Se privatizaron funciones de la CONAXAR, porque no se entiende bien si esta empresa o va a realizar solamente un censo, o va a realizar un catastro, o va a hacer control, va a hacer fiscalización, va a reglamentar el juego, y lo peor de todo, se le delegó también la función de cobro de canon. Entonces, las funciones el Estado no puede delegar, y menos una institución que no tiene esa atribución legal para ello. Y si así hubiese sido, si se contrataba una empresa para la realización de un servicio, de una consultoría o de algún trabajo, este procedimiento debió haber sido llevado por medio de la unidad operativa de contrataciones del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque la CONAXAR ni siquiera el alquiler de sus oficinas lo hace por cuenta propia, lo hace por medio del Ministerio de Hacienda. Para la fotocopiadora lo hace a través del Ministerio de Hacienda. Para la contratación de funcionarios lo hace a través del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque la única atribución legal que tiene la CONAXAR es de autorizar juegos. Encima, esta resolución habla de una nueva modalidad de juego, y las máquinas electrónicas de juego de azar, entre comillas, tragamonedas, existen inclusive mucho antes que la propia CONAXAR. Entonces no es un juego nuevo. No estamos hablando de una operativa, por ejemplo, de autorizar casinos en línea, por ejemplo, porque la tecnología de casinos en línea apareció posterior a la creación de la CONAXAR. Entonces, en ese caso sí se podría dar. Entonces, Presidenta, lo que ocurre aquí es que la CONAXAR, en violación a la ley de juego de azar, en violación a los decretos reglamentarios que prohíben la salida de las máquinas en calle, delegó sus propias funciones a una empresa privada. Y hay que saber, y son unos datos que estoy pidiendo ahora y que yo me acuerdo, inclusive busqué un poco en el archivo de mi gestión. Nosotros desde el 2014, 15, 16, 17 y parte del año 2018 hacíamos fiscalizaciones en muchas ciudades de la República del Paraguay. Inclusive en algunos procesos de fiscalización donde era importante el problema, por decirlo de alguna manera, encabezaba yo mismo el procedimiento y hacíamos una lucha frontal en contra de los juegos clandestinos, no solamente de máquinas, de apuesta deportiva, de quiniela, pero en particular hoy también hacíamos una lucha contra las máquinas que no estaban en lugares que corresponden. Hacíamos un trabajo conjunto con los municipios, hacíamos un trabajo conjunto con la Fiscalía. Lamentablemente, desde el año 2019 disminuyeron notablemente todos los procesos de fiscalizaciones, no solamente de máquinas, en general. Por supuesto, viene el año 2020 con la pandemia y disminuyó muchísimo más. Lo que a mí me preocupa en particular es por qué no se reforzó el funcionamiento institucional con el Registro Nacional de Operadores de Juegos de Azar para tener una información importante y sana de la información que argumentan ellos que hoy no tienen. Se dejó estar la institución para dar paso a una necesidad, cuya necesidad hoy la solución es la contratación sin concurso, sin licitación y en forma ilegal de una empresa que lleva, según los medios, como estaba leyendo hoy, el 76% de los ingresos. Y digo eso como para terminar. ¿Por qué? Porque el Estado le va a cobrar a esta empresa 80.000 guaraníes por cada máquina que catastre, que registre. Pero la empresa, al principio de su gestión, y hay recibos que circulan por muchos grupos de WhatsApp y por redes sociales, en donde esta empresa empezó a cobrar 450.000 guaraníes por cada máquina. Luego, seguramente de varias quejas,
esta empresa hoy está cobrando 300.000 guaraníes, pero el concepto es lo que a mí me preocupa, porque veo recibos en concepto de canon fiscal, recibos en conceptos de solo canon, recibos sin concepto o solo mensuales. Muy irregular el funcionamiento de esto. Finalmente, esta empresa se queda con 220.000 guaraníes por cada máquina. Declaran ellos que hay una cantidad inmensa de máquinas. Con sorpresa escuché la declaración en medio de prensa de la asesora jurídica de la Conaxar diciendo que puede haber en Paraguay 150.000 máquinas, lo cual habría que hacer un poco una auditoría de dónde sacan esos números, porque ni en Argentina, que es un país con 23 o 24 provincias donde hay máquinas en cada esquina, no tienen esa cantidad. Entonces sería importante saber por qué se habla de esa cantidad. Pero supongamos que sea solamente el 50% o 50.000 máquinas en todo el país. Es una tonelada de dinero que debieron cobrar los municipios de toda la República, y a partir de ese cobro realizar una distribución a las gobernaciones del departamento donde tienen el asiento del municipio y a la DIVEN. O sea que en ningún momento, si existiese un verdadero control acerca de las transferencias de estos recursos, la DIVEN tenía que perder un solo guaraní en la transferencia. Solamente, Presidenta, me preocupa, y mi participación como expresidente de la CONAXAR y hoy asesorándola a este grupo, es porque acá se debilitó la institución, se privatizaron las funciones de la CONAXAR, y evidentemente si el Estado tenía condiciones de modificar las reglas de juego y decir, como Estado tomamos la decisión de que las máquinas salgan de las salas a las calles o a la despensa, a los copetines, a las veredas, entonces, ¿por qué le otorgó el permiso a una sola empresa, violando inclusive la prohibición de monopolio que establece la Constitución Nacional, ¿verdad? ¿Y por qué se genera una crisis social con tantas familias que pueden vivir de esto y llevar el pan de cada día a sus casas? Solamente eso, Presidenta y senadores, y quedo a disposición.